Amén. Vamos a orar antes de comenzar, amén, para que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí, amén. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias por amarnos, por cuidarnos, por tenernos aquí, Señor. Señor, porque no somos dignos, Señor, de que tú estés con nosotros, Señor, pero tú cada día, Señor, nuevas son tus misericordias para con nosotros. Nos has dado un nuevo día, nos has dado una nueva mañana, un nuevo domingo, Señor, para poder estar contigo, Señor, y te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que sea tu palabra hoy hablando a tus hijos, Señor. No quiero ser yo, Señor, no quiero que sea mi carne, no quiero que sean mis ideas, sino que sean las tuyas, Espíritu Santo. Porque eres tú el que edifica, el que levanta, el que restaura las vidas, Señor. Señor, nosotros los humanos, por muchas palabras que digamos, Señor, no podemos tener el efecto que tienes tú en las vidas y en los corazones, Espíritu Santo. Así que hoy te pido que sean tus palabras hablando a través de mí y hablando a tus hijos a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que busquen Juan 14:18. El hermano creo que lo va a poner ahora aquí. No sé si alguien puede leerlo en voz alta, es muy cortito el versículo. Amén. Hoy vamos a hablar de huérfanos. Y quizás usted me puede decir, yo no soy huérfano, tengo mi papá, tengo mi mamá. Pero vamos a hablar de una clase de huérfanos que en todo el mundo y todos hemos nacido con esta orfandad. Es una orfandad espiritual, amén, una orfandad del alma. Es posible tener una verdad muy poderosa en nuestra mente, creerla, tenerla memorizada en nuestra mente como la palabra, pero que aún así no cause ningún cambio y ningún efecto en nuestras vidas. Que aún así sigamos viviendo tal cual como vivimos todos los días. Porque la distancia más grande que existe en todo el mundo y en el universo se encuentra entre la información que está en nuestra mente y lo que está en nuestro corazón. Y por mucha verdad que tengas acumulada en tu mente, si esa verdad no desciende por el poder del Espíritu a tu alma y a tu corazón, no se vuelve una revelación y no va a generar ningún cambio en tu vida. Tú puedes asistir por años a la iglesia, aprenderte la Biblia de memoria y aún así seguir igualmente encadenado. Esa verdad no te hace libre, lo que te hace libre es la revelación de esa verdad. ¿Y quién causa la revelación? El Espíritu Santo. Qué promesa tan hermosa nos dejó Jesús y nos dijo, no los dejaré huérfanos. ¿Acaso Jesús era el padre de los discípulos para decirles eso? No los había engendrado físicamente, pero era su padre espiritual. Amén. Y él los llamó hijos cuando les dijo, no los dejaré huérfanos. Dios nos ha dejado infinidades de promesas en la Biblia, pero cantidad. Hay una Biblia que incluso es especialmente de promesas, se llama la Biblia de las promesas, no sé si alguno la ha visto. Ahí en la librería bíblica venden como flyer pequeñitos donde te salen todas las promesas, una promesa para cada día, dice. Cantidad de promesas que usted se las puede memorizar, las puede leer cada día, las puede saber, pero eso no significa que las vaya a cobrar. La mayoría de nosotros no cobramos estas promesas. Y escuchaba hace poco una historia de un hombre que acogió a un vagabundo. Lo encontró en la calle, le predicó el evangelio. Este hermano tiene el don de hospitalidad y él siempre ayuda a la gente. Entonces recogió a esta persona de la calle, le comenzó a predicar del evangelio, la tuvo en su casa, se lo llevó a su casa, era un joven. Le dijo, de todo lo que hay en la nevera tú puedes tomar. Después se lo llevó, le llevó una habitación, la habitación era para él, le dijo, esta habitación es para ti, todo lo que hay en esta habitación tú lo puedes tomar, el baño es especialmente para ti. Usted imagínese como que si lo llevara un rey a vivir a su casa. Y le dijo que todo lo que él tenía lo podía tomar.
que no había nada de lo que tuviera en esa casa que no le perteneciera. Prácticamente lo adoptó como si fuera su hijo. Pero dijo este hombre que lo que más le costó darle a entender a este vagabundo es que no debía esconder la comida porque siempre tenía comida en su nevera. Y dice que se cansó de ir a la habitación y mirar su cama, y debajo de su cama siempre guardaba comida porque tenía miedo de que en algún momento le faltara. Y este hombre decía, no encontraba la manera de hacerle entender que todo lo que había en la casa era de él, que él siempre que podría ir a la nevera podía agarrar comida, pero él aún así la escondía la comida. ¿Cuántas veces no vivimos así? Somos hijos de Dios, pero vivimos con estrés, vivimos con temor. ¿Con cuántas cosas vivimos como si fuéramos huérfanos, como si no tuviéramos un papá que nos cuidara y nos protegiera? Es como si te dejaran una herencia de 1.000.000 de euros con un cheque y tú lo enmarcas y todos los días lo miras y qué bonito, mira lo que me dejaron, pero no lo cobras nunca. Entonces lo tienes ahí como un recuerdo, te lo sabes de memoria, sabes hasta lo que escribe, la firma, todo te lo puedes saber de memoria, pero si no lo cobras nunca va a ser tuyo ese dinero. Ahí lo tienes guardado. Es como ilógico, ¿no? ¿Quién podría hacer esto? Pues muchas veces nosotros lo hacemos. Y si pensamos más allá, ¿por qué Jesús le prometió a sus discípulos que no los dejaría huérfanos? ¿Es que acaso ellos carecían de padres? ¿Es que acaso ellos eran huérfanos de verdad? ¿No tenían ni papá ni mamá? La mayoría sí la tenían. Pero Él les hablaba de una orfandad más profunda, una orfandad del alma. Es que no sé si has pensado cuál fue nuestra mayor pérdida el día de la caída del ser humano. ¿Alguna vez has pensado, por un momento piensa, cuál piensas tú que era la mayor pérdida ese día? El día que Adán perdió todo lo que tenía. Quizás podemos pensar el paraíso, porque perdió la oportunidad de vivir realmente en un paraíso. Quizás alguno piensa, porque ahora tenemos que trabajar, no trabajaríamos. Quizás algunos piensan, ¿cuántas cosas podemos pensar que en ese momento teníamos, ahora ya no? Pero yo creo que la mayor pérdida que tuvo el ser humano ese día fue perder a Dios como papá. Porque perder al Padre fue perderlo todo. Y de generación en generación, desde Adán y Eva, han ido naciendo niños que nacen con una marca en su alma, con una marca de orfandad. Muchos quizás no lo pueden explicar, no pueden reconocerla, pero la sienten. Se sienten desconcertados, desconectados, se sienten solos, se sienten abandonados, aún estando rodeados de gente. ¿Cuántas veces no has luchado con la soledad, con la necesidad de llenar un profundo vacío en tu interior? Porque nacimos con un corazón huérfano. Y aun cuando quizás me dices, yo no soy huérfano, yo tengo un papá, yo tengo una mamá que me crió, que estuvo conmigo. Yo también tuve un papá y una mamá que estuvieron conmigo y que se esforzaron por darme lo mejor y que siempre estuvieron conmigo. Pero aún así muchas veces sentí soledad, aún así muchas veces me sentía sola, me sentía abandonada. Y tú dices, ¿por qué si tus padres no te abandonaron? No, no me abandonaron, pero no era una orfandad física. Nacemos con esa sensación de desolación y quizás nunca te abandonaron tus padres y tuviste un hogar que tus padres eran buenos padres. Y es que sentirnos solos no es solo un sentimiento, es una sensación de no comprensión, de sentirnos que nadie nos entiende. Y creo que en el momento en donde más nos sentimos así, a veces normalmente los jóvenes, es en la adolescencia, en la juventud. Cuando somos grandes aún seguimos sintiéndonos así, pero no lo decimos, lo escondemos. Y los intentamos llenar con cosas. Trabajamos, tenemos dinero, queremos comprar acá, compramos allá, queremos tener una familia, unos hijos, y aún así seguimos sintiéndonos vacíos y huérfanos. Yo leí hace poco un estudio que hicieron unos científicos donde decía que
en nuestro ADN están guardadas las huellas de todos nuestros antepasados. Y dice que a tal punto llega que nosotros muchas veces tenemos temor a cosas, a enfrentarnos a cosas. Y dice que quizás nosotros nunca hemos pasado por alguna situación, le tenemos miedo quizás a las arañas, quizás a algún animal, quizás al encierro, quizás a la oscuridad. Y es porque nuestros antepasados quizás se enfrentaron a esas cosas y nosotros las acarreamos en nuestro ADN. Pero dice que es como que nosotros fuéramos un conjunto de todo el ADN de todos nuestros antepasados. Y allí guardamos toda la memoria de ellos en nuestro interior. Por eso hemos guardado desde Adán y Eva hasta el día de hoy esa orfandad. Y cuántas más cosas no se han ido acumulando en las vidas de las personas. Mi abuelo fue huérfano. Se quedó huérfano muy pequeño. Y quizás muchos de los que están aquí también tuvieron algún familiar huérfano. Quizás muchos de los que estuvieron aquí fueron abandonados por sus padres y eso hizo que creciera aún más esa necesidad, aún más esa orfandad en su interior. Saben que está delante de una generación, en esa sensación de orfandad es que hasta el mundo sabe que existe. Si usted no sé si se ha puesto a mirar en las películas de superhéroes y de princesas Disney, ¿qué es lo que son la mayoría? Piense. ¿Qué era Superman? Huérfano. ¿Spider-Man qué era? ¿Están aquí o no están aquí? ¿Qué era Spider-Man? No, no saben. Casi todo. El Chavo del Ocho, ¿qué es lo que era? Porque la mayoría de Hollywood sabe que nosotros nos identificamos con esa necesidad, con esa orfandad. Y es que el mundo sabe que todo ser humano lucha con ese sentimiento de orfandad, aun cuando tenga buenos padres. Sabes que están delante de una generación huérfana esperando que un superhéroe se identifique con su orfandad y los libere y los rescate de ese sentimiento de desesperación, de soledad. Y sin darnos cuenta, el único que vino a liberarnos de eso fue Jesucristo. El único que puede liberarte de esa necesidad es Jesucristo. Y es que esa soledad con la que luchas es una soledad que no la puede suplir a alguien de este mundo. Es una orfandad de tu Padre del cielo. Y por mucho que busques saciar aquella soledad, aquella orfandad con las cosas que nos ofrece este mundo, nunca podremos sentirnos completos y llenos. Nunca te vas a sentir saciado. Déjame decirte que yo luché con la soledad y con esa sensación de orfandad por años. Y es que luchar con un corazón huérfano, y quizás muchos pensamos o piensan que es porque alguna vez nos sentimos abandonados, quizás no. Es un sentimiento de desolación. Y quizás muchos piensan que va arraigado a una niñez muy difícil, a una poca estabilidad emocional, a una lucha en sus hogares. Y yo creo que más de alguno se ha sentido huérfano, se ha sentido solo, abandonado. Y no necesariamente ha sido huérfano. ¿De qué carece un huérfano? De una protección de un papá, de una protección de una mamá. Carece de la necesidad de alguien que lo cuide, de alguien que lo ayude, ¿no? De que se preocupe por sus necesidades básicas. De eso carece un huérfano. ¿Cuántas veces no vivimos así, hermanos? ¿Cuántas veces no tenemos estrés por lo que nos va a venir mañana? Porque a lo mejor no voy a tener trabajo, no voy a tener que comer y nos empezamos a pensar, ¿y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a vivir aquí? Como si no tuviéramos papá, como si no tuviéramos alguien que se preocupara de nosotros. Y es que es esa sensación de sentirnos perdidos, con temor a qué vendrá mañana, con una tristeza profunda,
con un estrés continuamente a querer tener todo bajo control, porque nos olvidamos que tenemos un papá y que no necesitamos controlar todo en nuestras vidas, porque Él es quien tiene nuestras vidas en sus manos. Y es que es una tristeza como profunda de sentirnos abandonados, de sentirnos solos. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido así. Y cuando nos sentimos así, el único que nos puede dar ese consuelo es el Señor. Ustedes saben que yo me he sentido así, yo me he sentido muchas veces así, pero durante muchos años no sabía cómo combatirlo. Y les digo de verdad, quizás muchos de mis pecados fueron porque no sabía cómo combatir esa orfandad, porque buscaba llenar esos vacíos, porque buscaba agradar a las personas, porque buscaba hacer todo para poder no sentirme abandonada. Hasta que entendí que el único que me podía llenar ese vacío era el Señor. Y hasta que comprendí que el único, cuando yo me comenzaba a sentir así, me comienzo a sentir así porque aún lucho a veces con un corazón huérfano. No le digo que no se va, eso no se va de la noche a la mañana, porque como les digo, está en nuestro ADN. Y muchas veces el enemigo nos manda a dar y nos intenta hacer olvidar que tenemos un papá que nos cuida. Y entonces cuando yo comienzo a sentirme así, yo me cierro en mi habitación y yo le digo a mi mamá, mamá, ¿me puede mirar a las niñas porque necesito desconectarme? Yo me voy y me encierro en mi habitación y me estoy 1, 2, 3 horas, las que hagan falta. Me tiro en el suelo, lloro, oro y hasta que no me siento bien no salgo. ¿Por qué? Porque necesito a mi papá. Porque necesito estar con mi papá. Y el único que puede llenar eso es mi papá. Y el único que puede llenar eso es tu papá. Y no eres huérfano. Hermano, tú tienes un papá. No eres un hijo abandonado. Tienes un papá que te ama tanto que dio su vida por ti. Si intentas hablar con la gente de la calle, cuando vamos a predicar los inconversos, incluso en tu trabajo, si quieres alguna vez evangelizar, la mayoría de los ateos o de la gente que quizás cree un poco en Dios, pero no saben qué, son huérfanos. Y tienes que entender que le estás hablando a un huérfano. Porque si tú te pones a hablar con esa persona dice, sí, pero ¿por qué Dios nos dejó solos? ¿Pero por qué Dios permite que haya pobreza? ¿Pero por qué Dios? ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo en su interior es que se siente huérfano, como abandonado. Eso es lo que te está diciendo esa persona. Muchos de los pecados de los que eres esclavos son esas cosas en las cuales estás buscando satisfacer tu interior cuando no has buscado al Padre. Se lo vuelvo a repetir y escucha bien, iglesia. Muchos de los pecados de los que eres esclavo hoy en día son esas cosas en las que estás buscando tu propia satisfacción cuando no la has buscado en el Padre. Y es que luchamos a diario con esta orfandad. Hay días en que parece que viniera una nube gris sobre nosotros. Cuando comenzamos a quejarnos, a victimizarnos, y es que, ay, todo me va mal, y que pobrecito de mí, y es que empezamos así, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Y empezamos, y que todo me va a ir mal, siempre voy a estar mal, siempre todo me va a ir mal, y empezamos así. Y parecemos como un disco rayado, y empieza nuestra mente, y nos empezamos, y lloramos, y lloramos, y lloramos. Y en esos momentos es donde más necesitas correr al Padre. Y nuestra mente empieza como a incubar esos pensamientos de soledad, de abandono, de tristeza, pero tú lo que necesitas en ese momento no es eso, no es seguir pensando en eso. Tú lo que necesitas en ese momento es buscar al Padre. Corre a papá. El Espíritu Santo te grita, busca al Padre, busca al Padre. No te quedes así, no te conformes con vivir así. Hay gente que vive una vida así. Hay gente que vive una vida en estrés tomando pastillas para poder dormir. Dios quiere liberarte de la esclavitud al miedo del espíritu de orfandad. Si podemos buscar Romanos 8, 15 y 16.
dice, pues no habéis recibido el espíritu ¿de qué? De esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Di conmigo, yo soy hijo de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que conjuntamente con Él seamos glorificados. Amén. ¿Qué es lo que es usted? Es un hijo de Dios. Entonces, ¿por qué tiene que estar con miedo? Usted tiene un papá que lo cuida, que se preocupa de usted. Incluso en la Biblia, Jesús cuántas veces dijo que si se preocupa de los lirios que hay en el campo y de los pajarillos, dice, no sé cómo es que dice exactamente, algo así. ¿Y cómo no se va a preocupar de ti? Mira, para poder identificar si realmente estamos luchando con esa sensación de enfermedad, te voy a dar una lista de 4 cosas. Yo quiero que mires si te puedes identificar con una de estas 4 cosas. Mira, el huérfano tiene temor a que mañana le faltará. Vive su vida con un estrés constante que no le deja disfrutar su día a día porque piensa que mañana le va a faltar. El huérfano, segundo, el huérfano teme a lo que la gente piense de él. Constantemente busca la aprobación de los demás. Siempre está buscando en ellos su aprobación, afirmación, porque carece de identidad, porque no sabe que es hijo. Porque piensa, ¿acaso soy amado? ¿Acaso soy aceptado? Y continuamente busca ser amado y aceptado. Incluso llega a dejar de hacer cosas para lograr que las personas lo amen. O hace de más para que las personas lo amen. Se quita su valor propio por agradar a los demás y depende continuamente de la opinión de los demás. Tercero, tiene temor a que algo malo le va a pasar y le teme a la desgracia. Cuarto, tiene temor a ser rechazado por Dios, porque si yo te hago la pregunta, si piensas que al morir esta noche serías o no aceptado en el cielo, quizás la mayoría no crean que no o duden. A lo mejor sí, no sé, depende. No hay seguridad en su salvación porque no se creen hijos. Porque si yo, por ejemplo, cuando era chiquitita o voy a alguna casa y mis papás se van, yo sé que mis papás me van a llevar con ellos, no me van a dejar ahí. Entonces yo, por ejemplo, íbamos a veces a casa de mis tíos, íbamos a jugar, yo qué sé, con los niños, y yo jugaba tranquila, porque sabía que en el momento que mis papás iban ahí, me iban a llevar con ellos, no se iban a ir a escondida y me iban a dejar ahí. Un hijo no tiene miedo. Ahora quiero que seamos honestos ¿cuántos se han identificado al menos con una de estas 4 de estos 4 puntos? Si pueden levantar la mano. Son expresiones de orfandad. Para la gente del mundo hay una expresión. Si usted piensa en la muerte, por ejemplo, ¿qué es lo que dice la gente? El dicho dice, para todo hay solución menos para qué. Porque en el mundo se considera que la muerte es como lo peor que te puede pasar, es morir. Lo peor, es lo peor. Pero si eres hijo, no le tenemos temor a la muerte. Porque la muerte, ¿a dónde nos va a llevar? Con papá. Entonces, si papá es la persona que más nos ama, ¿por qué le vamos a tener temor a la muerte? Porque Jesús cuando murió por ti y por mí se enfrentó a la muerte cara a cara y la venció con su propia muerte para matar a la muerte, para que tú puedas vivir hoy sin temor a la muerte. El temor a la muerte es una mentira. Y si la misma muerte es lo peor para el mundo y para ti ya está superado, porque no le vamos a tener temor a la muerte. Entonces, ¿qué peor te puede pasar?
Si ya la muerte para la gente es lo peor y lo peor para el Señor ya lo venció, entonces ¿qué malo más nos puede pasar? Creo que lo peor que nos puede pasar, al menos en mi caso, sería apartarme del Señor. Eso sí que sería lo peor. Y mi oración muchas veces es, Señor, si alguna vez yo me voy a apartar, llévame contigo. Prefiero estar con el Señor que apartarme de Él. No es que no vivamos problemas, que no vayamos a tener dificultades, que todo nos vaya a ir bonito, que todo nos va a salir bien. Pero si lo peor que nos puede pasar es la muerte y Jesús ya la venció, entonces ¿a qué tenemos que temer? Los discípulos tenían esto más claro que nosotros. Ellos no tenían ningún temor a la muerte y eran capaces de ir a la cruz. La iglesia primitiva iba a la hoguera porque ellos no eran huérfanos. Ellos sabían que tenían un papá. Mateo 8, Gálatas 4, del 4 al 6. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Porque ustedes son, ¿qué? Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino que, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Amén. O sea, dice en la Biblia, somos hijos y herederos. ¿Qué es lo que les hablaba al comienzo? ¿Cuántas promesas no tenemos en la Biblia? Pero muchas veces solo las sabemos de memoria, no las cobramos. Somos herederos, somos hijos también. Entonces cuando vengan esos pensamientos de estrés, de que me voy a morir y que todo me va a ir mal y que todo así, empezamos así como locos, empezamos a, cálmese. Y entonces digo, pues yo soy hijo, no soy huérfano. Yo tengo un papá que lucha por mí, que me cuida, que... Hermano, yo les voy a contar un testimonio, mire lo que me pasó a mí. Yo trabajaba en un supermercado, comencé como cajera, luego me enseñaron un poco de panadería y estuve como panadera. Y tenía que descargar camiones completos de cajas de pan. Era mucho peso. Me empecé a enfermar de la espalda. Estuve 4 años trabajando allí. Y los horarios no eran buenos porque tenía semana de tarde, semana de mañana. Y yo casi en las semanas de tarde no veía a la Estercita porque en ese tiempo solo la tenía ella. Entonces yo quería un trabajo donde estuviera de mañana. Yo estudié administración, pero nunca me salió trabajo de administrativa. Entonces yo agarré y por fe comencé a orar, quería salirme ya de ese trabajo, cada vez me ponía peor de la espalda, me quedaba clavada y no me podía mover. Entonces comencé a orar y realmente sentí de Dios que dejara el trabajo, que Él me iba a proveer de uno. Fue por fe, hermano, de verdad, yo le digo, yo dejé ese trabajo y yo no sabía qué iba a hacer. Busqué durante los 15 días que me dieron para irme, estuve buscando, enviando currículum, no me salía nada. Yo decía, ¿qué voy a hacer el mes que viene para pagar las deudas, para pagar todo? Pero yo por fe, bueno, lo dejé. Empecé a orar, pero sabía que Dios me había dicho que era mi tiempo, sentía que era mi tiempo, que había acabado mi tiempo en ese lugar y que tenía que buscar otro trabajo. Comencé a buscar, hermanos, sin mentirle, al mes justo, cuando ya tenía que pagar las cosas, me sale un trabajo de administrativa donde trabajaba solo de mañana. Justo lo que yo le había pedido al Señor. Y solo actué por fe porque yo en el momento de verdad no tenía nada. Y tenía un tremendo problema porque tenía que pagar el piso, tenía que pagar la luz, tenía que pagar el agua. La niña iba a la escuela, tenía que comprar comida. Y fue realmente de Dios cómo Dios obró. Y yo no sé si a usted alguna vez Dios le ha mostrado que tiene un papá. A mí me lo ha mostrado y no solo en esa vez, muchas veces más.
muchas veces más, donde parecía que ya no sabía cómo hacer. Clamo al Señor y el Señor me respondió. Y me dijo que tú tienes un papá al que pedirle ayuda. Pero muchas veces somos como esos hijos que son orgullosos y que no le quieren pedir al papá, porque no me da vergüenza pedirle al papá. Pero el Señor está ahí, hijo, yo te quiero dar. Jesús nos demostró que un hijo no teme a nada si confía en su papá. Yo no sé si los que son padres acá de familia tienen hijos, les daría rabia, ¿no? Que da como molestia a veces que sus hijos pidan ayuda en otro lado que no sea a ti. Te da como, te molesta porque dices, pucha, estoy yo aquí, yo lo puedo ayudar, ¿por qué anda pidiendo en otro lado? Pero es que muchas veces nosotros hacemos lo mismo, hermano. El descanso en plena tormenta, porque un hijo que está firme en fe en su papá no teme a nada, porque confía en la protección de su papá. No sé si han leído el versículo este donde Jesús enfrenta la tormenta. En Mateo 8, 23, 24, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Imagínense, una ola gigante. Pero él, ¿qué? Dormía. Y usted piensa, pero ¿cómo puede dormir así? Imagínense, yo creo por último estaría yo uno vomitando porque con el barco así moviéndose para todos lados. Pero él estaba tan confiado que dormía. Y entonces los discípulos se desesperaron, lo despertaron. Pero lo que más llama la atención es que él durmiera. ¿Por qué? Porque él estaba confiado en papá. Él no tenía miedo, él confiaba en el Padre. Y Él quiere que vivamos así, que aun cuando estemos en la tremenda tormenta, nos esté yendo a lo mejor no todo súper bien, pero tenemos un papá, confiamos, bueno, el Señor me va a ayudar, el Señor va a hacer. Yo les quería hablar de un versículo, de un personaje en específico. Y era un personaje, la Biblia, que es huérfano. Este personaje se llama Mefiboset. Él era hijo de Jonathan. Era nieto de Saúl. Él, digamos que hubiese sido como heredero del trono. Pero en 2 de Samuel 4:4, eso no se lo dije al hermano, no sé si lo puede poner un momento, perdón. Nos habla de la historia de este niño. No sé si alguien la puede leer. 2 de Samuel 4:4. Amén. Dicen que este niño tenía 5 años cuando murieron tanto su padre como su abuelo, quedó huérfano. Entonces su nodriza dice que temiendo a que le hicieran algo al niño, corrió por la prisa, al correr se le cayó el niño y quedó lisiado. Algunos años más tarde, después de su acceso a la realeza, el rey David buscó a alguien de la casa de Saúl a quien pudiera él mostrar bondad de Dios. Y Mefiboset fue llevado ante él. David restauró la herencia de Saúl a Mefiboset y le permitió vivir en su palacio en Jerusalén. Hermano, yo no sé si tú te sientes identificado con este personaje. Nosotros somos Mefiboset. Éramos huérfanos, pero el rey nos mandó a llamar y nos ofreció de todo lo que él tiene.
Pero aún así muchas veces seguimos viviendo como huérfanos. Imagínate un hombre lisiado, no tenía ningún futuro, pero el Señor le entregó todo. Yo no sé si tú alguna vez has tenido algún sueño con Jesús. Yo he tenido sueños con Jesús. Usted sabe que es algo tan bonito porque cuando uno sueña con Él, uno lo mira y Él te entiende. Y tú lo miras y lo entiendes. Y no necesitas hablar nada. Es una conexión tan profunda que solo con Él se puede tener. Esa es la conexión de la que carecemos. Carecemos de alguien que con solo mirarle nos entienda. Porque muchas veces con nuestras palabras no podemos expresar lo que hay en nuestro corazón. Las heridas que hay en nuestro interior no las podemos exteriorizar. Pero Él con solo mirarnos entiende. Con solo mirarnos entiende. Yo solo quiero que por un momento te hagas una pregunta. Pregúntate allí donde estás. ¿Quién soy yo? Lo más peligroso y tonto que hemos hecho los seres humanos es buscar esta respuesta en lugares equivocados. Y realmente nuestra vida es un reflejo de lo que creemos que somos. Si tú buscas la respuesta a esta pregunta en una relación, en una posición de trabajo, en la fama, en el dinero, en la belleza, en tu talento, siempre te vas a hacer esclavo a lo que le das poder de definir quién eres. Si tú le das tu razón de ser a una relación, tú te vas a hacer esclavo de esa relación. Si tú le das tu razón de ser a una posición, a un trabajo, te vas a hacer esclavo de ese trabajo. Si tú le das tu razón de ser al dinero, a la fama, a lo que vas vestido, te vas a hacer esclavo de eso. Si tú le das tu razón de ser al talento que tienes, te vas a hacer esclavo de ese talento. Pero solo hay un lugar seguro en donde puedes descubrir quién realmente eres. Y es en el corazón de papá. El corazón de aquel que eternamente ha pensado en ti. Aquel que te formó desde el vientre de tu madre y vio tu embrión. Aquel que realmente sabe quién eres y con solo mirarte sabe lo que necesitas y lo que sientes. Eso es lo que tú necesitas, iglesia. No necesitas nada más. No necesitas incluso sacrificarte por el Señor. Solo necesitas buscarlo íntimamente. Necesitas recuperar esa conexión con papá.